Hola, ¿qué tal? Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y pues vamos a abarcar este tema que, digo, para los que no me conozcan, me llamo Paula Cabrera, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, en el área de cáncer de mama. Soy profesor titular del curso de alta especialidad de cáncer de mama que tenemos, entre otras actividades que realizo ahí en el instituto. Pero bueno, el tema, como ustedes pueden ver, es muy amplio y para ser honesta, cuando tuve que armar el bosquejo de la plática, me sentía yo como que no sabía por qué vía irme y sobre todo tratando de ser muy puntual y considerando que pues el tiempo de la charla, ¿no? De tal manera que veremos un repaso de todo el uso de la quimioterapia en cáncer de mama avanzado y recurrente. Mencionaremos los estudios más importantes y que contribuyen a declarar el manejo estándar y también resaltaremos algunos puntos que pueden serles de utilidad. Quise empezar con el lado oscuro del cáncer de mama triple negativo, sobre todo resaltar que esta es una enfermedad extraordinariamente heterogénea. Es una caja de desastre donde lo único que sabemos es lo que no es. O sea, sabemos que no expresa receptores hormonales, sabemos que no expresa HER2. Y ustedes pueden ver en la diapositiva cómo también incluyen una serie de variantes histológicas que van desde un mal pronóstico hasta un buen pronóstico. Por lo tanto, la heterogeneidad es probablemente la dificultad que ha planteado este subtipo de cáncer de mama en los últimos años. Y literal, cuando nos enfrentamos a una paciente con cáncer de mama, pues está todo lo que les acabo de comentar incluido en una licuadora. Pero tratando de disecar un poco este tumor, creo que hoy tenemos evidencia para poder hablar del cáncer de mama triple negativo enriquecido inmunológicamente, con también aquel cuyo paciente tiene la mutación de BRCA, aquellos pacientes que tienen cierto grado de expresión de receptores de andrógeno en particular, y bueno, finalmente los que tienen activada la vía de PI3K. Esta es la diapositiva del consenso de Fátima Cardoso, el Advanced Breast Cancer 5, recientemente publicado, lo pueden bajar de la página de ESMO. Y bueno, quiero poner ahí en contexto los estudios que vamos a revisar. Como ustedes pueden ver, pues hoy es menester, si contamos con el recurso, poder realizar la mutación de BRCA y la prueba de PDL1. Y ustedes pueden ver, pues vamos a revisar los siguientes estudios que les menciono ahí. Para los pacientes con expresión de PDL1, hoy el estándar sería la combinación de atezolizumab con paclitaxel, nab-paclitaxel, esto derivado del estudio Impassion 130. Es un estudio que finalmente incluye pacientes de novo y pacientes que si fueron previamente tratados en el escenario adyuvante o neoadyuvante, tenían que tener un periodo libre de enfermedad de cuando menos 12 meses. Un dato importante es que las biopsias donde se realizó el PDL1, pues en casi la mitad de los pacientes fue en la biopsia inicial y no en la recurrencia. Otro dato importante es que hay una controversia respecto a si realmente logró su coobjetivo primario de supervivencia global, pero lo que en definitiva no está a discusión es la positividad a su coobjetivo primario de supervivencia libre de progresión en la población PDL1 positiva, como ustedes pueden ver en la diapositiva, con una P significativa y con un hazard ratio de 0.60. Esto le da la inclusión en las guías de práctica clínica, tanto las europeas como NCCN. ¿Qué otro estudio tenemos? Tenemos el Keynote 355, prácticamente es el mismo diseño. Quizá las diferencias más importantes es que aquí no está controlada la quimioterapia, se permitió el uso de taxanos, gemcitabina y carboplatino, y por otro lado se estratifica ya los pacientes con el CPS, que seguramente ustedes están muy familiarizados por cáncer de pulmón o cáncer de cabeza y cuello, y ustedes pueden ver cómo sucede un fenómeno muy parecido al de pulmón, que a mayor inmunogenicidad, pues parece que también puedo tener una mejor respuesta. Pueden ver cómo para el caso del CPS mayor de 10, pues el hazard ratio nos baja a 0.65 y ustedes pueden ver en el otro lado de la diapositiva
como para el CPS un poco más modesto, prácticamente son los mismos resultados de la atezolizumab. Hay que recordar para el examen que el pembrolizumab no está aprobado todavía, pero finalmente este estudio fortalece los resultados previos. Ahora vamos a hablar de los pacientes que expresan BRCA, que tienen mutación de BRCA, y recordar que a diferencia de ovario, esta mutación hasta el día de hoy tiene que ser germinal. Estos dos son los estudios aprobados, el Olympia y el Embraca, tienen un diseño muy parecido. Ustedes pueden ver en la diapositiva cómo prácticamente se compara el olaparib o el talazoparib contra la mejor quimioterapia que propuso el clínico, y últimamente, más recientemente, el estudio Brocade, que combina la quimioterapia con velaparib, y este último todavía no está aprobado. ¿Cuáles fueron los resultados? Ambos estudios, el Olympia y el Embraca, cumplen su objetivo primario, que fue demostrar una mejoría en la supervivencia libre de progresión, ambos con hazard ratio bastante competitivos de 0.43 y ambos significativos, y ya hay un metaanálisis incluso que junta los resultados de estos dos estudios, poniendo en la mesa que esta puede ser la primera línea para una paciente en este escenario clínico. El estudio Brocade todavía no está aprobado dentro de guías de práctica clínica, pero como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues se posiciona como que pareciera que también va a ser un buen competidor para este grupo de pacientes. Sigue la pregunta de si vale la pena agregar la quimioterapia, pero bueno, no me voy a meter en ese detalle, si no acabamos. ¿Y qué pasa si no tengo ninguna de estas dos biomarcadores, por así decirlo, en las pacientes? Pues bueno, tengo una amplia lista de quimioterapia que puedo utilizar. Les pongo los estudios más representativos y las combinaciones. Al final del día no hay una secuencia definida para utilizar una u otra. Y recordar un poco el estudio Embrace con eribulina, que si bien tiene sus detalles que no vamos a poder entrar en ellos, lo importante de este estudio es que al final logra demostrar una sobrevida global en pacientes ya muy tratados, tercera a cuarta línea, y si bien el segundo estudio puso en controversia estos resultados, al final del día es una muy buena tercera línea, segunda línea, dependiendo del clínico. Insisto, no está definida cuál es la mejor secuencia para el uso de quimioterapia en estos pacientes. ¿Qué es lo que hay de nuevo en triple negativo? Pues seguramente ustedes ya conocen estos resultados, el sacituzumab, que finalmente también hasta el momento lleva un estudio, lleva cumpliendo su objetivo primario, y pues probablemente este nuevo New Kids in the Block, que va a ser pues el atacar la vía de PI3K y la pérdida de PTEM, que en estos pacientes se ha vuelto un target muy interesante y que finalmente pues van a estar jugando aquí los inhibidores de PI3K un papel muy importante, como ipatercertiv y también capivasertiv. Entonces, pues esos resultados, por si les preguntan qué es lo nuevo, pues estas dos son las cosas más importantes. Recapitulando, podemos decir que si mi paciente es de novo recurrente y tiene más de 12 meses de periodo libre de enfermedad y tiene PDL1 positivo, puedo aplicar Impassion 130 y por aprobarse el Keynote 355 con pembrolizumab. Si mi paciente tiene BRA positivo, tengo evidencia con Olympia, tengo evidencia con Embraca y en el futuro voy a tener evidencia con el Olaparib. Si mi paciente no expresa ninguna de las dos cuestiones mencionadas previamente, me puedo remontar al estudio TNT, que lo omití por obviedad de tiempo, pero que es un estudio que compara docetaxel con carboplatino, siendo beneficioso el carboplatino para pacientes con mutación de BRCA, pero también es una buena opción para aquellos pacientes que no expresan la mutación de BRCA y, como lo comentamos en la tabla, con sus combinaciones respectivas. Y el estudio Embrace, si quiero darle eribulina. Ahora vamos a pasar al HER2 positivo. Este es el inicio de la terapia anti-HER2 en cáncer de mama en el 2001. Les pongo la foto del doctor Dennis Sleiman. En algún momento de su vida fue candidato al premio Nobel, anduvo ahí en la terna. Y finalmente con este estudio se documenta que en pacientes que expresan HER2 positivo en combinación con trastuzumab y paclitaxel es mejor que la quimioterapia sola. Y por primera vez se logra un incremento en la supervivencia global en este grupo de pacientes. Vuelvo a la tabla con la que nos vamos a estar yendo y hablaremos
el estudio Slamont finalmente para pacientes que no tienen acceso sigue siendo una muy buena opción. Hablaremos del estudio Cleopatra, del estudio Emilia, del estudio Teresa, del estudio HER2-CLIM y del estudio Destiny. Cleopatra creo que ya es muy conocido por todos ustedes, solo quisiera destacar que es un estudio donde 10% de los pacientes estuvieron previamente expuestos a trastuzumab, o sea, el 90% de los pacientes no tenían ninguna exposición previa, y si tuvieron exposición previa, al igual que en el estudio de Atezo, el requisito era que tuvieran más de 12 meses de supervivencia libre de progresión. Recordar que el docetaxel se dio también por 6 a 8 ciclos a discreción del investigador y después entró a una terapia de mantenimiento con el doble bloqueo. Los resultados muy espectaculares, prácticamente cumple su objetivo primario, supervivencia libre de progresión, y logra demostrar supervivencia global. Ustedes pueden ver las deltas, que son importantes tenerla en mente, y que le aumente la vida a una paciente 1 año y medio, pues no es cosa menor. Y destacar que en los resultados finales y en la actualización recientemente publicada, si bien los hazard ratio prácticamente se mantienen, lo maduro de este estudio es que no hay duda de que esta tendría que ser la primera línea de manejo. Aquí viene la controversia si puede utilizar otro tipo de taxanos. Sí, tienen el estudio PERUS para poder documentar el uso de paclitaxel, y también tienen el estudio VELVET. Si por alguna razón el paciente no es candidato a recibir taxano, también pueden recibir la combinación con vinorelbine. Creo de los otros puntos ya los cubrimos. ¿Qué pasa si mi paciente progresa? Y bueno, el TDM1, y vamos a hablar del estudio Emilia, al final del día el TDM1 con este estudio se posiciona como segunda línea, y si bien los pacientes que fueron incluidos en este estudio no habían recibido pertuzumab, trastuzumab previamente, recordar que tenemos evidencia que el mantener el doble bloqueo después de la primera progresión no ha demostrado ningún beneficio, por lo cual en prácticamente todas las guías de práctica clínica se acepta que TDM1 sea la segunda mejor línea. ¿Por qué? Porque también logró demostrar supervivencia global. Y hay otro estudio, que es el estudio Teresa, donde finalmente se documentó también un beneficio en supervivencia global, pero en pacientes más tratados para segunda, tercera e incluso cuarta línea. También hablaremos del estudio HER2-CLIM, que pone en la mesa tucatinib y capecitabine trastuzumab, el triplete, que es probablemente el primero. Y bueno, este estudio, si bien es un estudio fase 2, pues es un estudio aleatorizado, lo combina contra trastuzumab capecitabine, que es un buen brazo comparativo, y aquí tiene ya la ventaja de que los pacientes habían recibido previamente el doble bloqueo, también habían recibido TDM1 e incluso algunos solamente trastuzumab. ¿Cuáles son los resultados? Pues logra su objetivo primario de documentar supervivencia libre de progresión, con lo cual, con un hazard ratio de 0.54 y obviamente significativo, con lo cual se gana su lugar hoy en ambas guías, en las europeas y en las de NCCN. La supervivencia global no fue un objetivo primario, pero sin embargo hay una tendencia que suena muy prometedora. El estudio Destiny finalmente pone en la mesa otro nuevo medicamento, que es el deruxtecan, y es un estudio fase 2, donde la comunidad oncológica está muy entusiasmada. Hay que tener cuidado porque falta madurar los resultados, pero la verdad es que lo más probable es que sí se confirmen. Recordar que este estudio tuvo una fase 1, como cualquier fase 1, de tratar de encontrar la dosis inicial, y posteriormente pasó a una fase 2. Y el objetivo primario de este estudio fue evaluar la respuesta global. De tal manera que tenemos pacientes que fueron multitratados. En la publicación se vio que la mediana de líneas que tuvieron estos pacientes fue 6, pero fue de 2 a 27. Las respuestas globales 42.9%, y ahí les pongo que es una respuesta global. Y la mediana de supervivencia libre de progresión para estos pacientes 16.4 meses, y todavía no se ha alcanzado finalmente el otro punto, ¿no? Y esto fue, pues obviamente, significativo. Si bien, insisto, no fue el objetivo primario del estudio, estos resultados tan contundentes en esta población tan tratada le mereció entrar a las guías de tratamiento en ambas, tanto las europeas como las americanas. Otro punto que hay que abordar es el triple positivo. Yo concluiría que si el paciente es candidato a recibir quimioterapia,
ya que hemos documentado un beneficio en supervivencia global, como ya se los he mencionado, pues tiene que ser la primera línea. Y aquí entra el tema de si se puede dar un periodo de tratamiento de quimioterapia y después cambiarlo a una línea de mantenimiento con terapia endocrina, lo cual es válido, o bien hasta la progresión. La verdad es que ahí, como ustedes pueden ver, pues esto es un consenso de expertos. Pero sí va a haber un grupo de pacientes altamente seleccionados que probablemente puedan recibir una terapia endocrina más una terapia anti-HER2 sin quimioterapia. Y en ese caso, si les llegaran a preguntar eso, pues los estudios que soportan esta acción es el estudio PERTEM, que tiene trastuzumab más pertuzumab versus trastuzumab. Alternative, que bueno, hay que revisar el estudio, pero este tiene 3 brazos, lapatinib, trastu y lapatinib, todo esto en combinación con terapia endocrina. Más recientemente el estudio PERNATA, que combina trastuzumab, pertuzumab, más terapia endocrina, versus una combinación muy interesante que es el doble bloqueo más quimioterapia. Y bueno, pinta bastante bien los resultados preliminares de este estudio, todavía no para estar en práctica clínica. Y pues próximamente el MONARCH, ya para pacientes más tratados HER2 positivo, triple positivo, que ya tengan más de 2 líneas de tratamiento. Aquí es una combinación de trastuzumab, abemaciclib, fulvestrant versus trastuzumab, abemaciclib versus trastuzumab más quimioterapia, que también tener los resultados maduros va a ser muy interesante. De tal manera que, pues bueno, este es nuestro cuadrito que ya habíamos revisado previamente. Incluimos, como les comenté, en esos pacientes altamente seleccionados, triples positivos, los 3 estudios con los que ustedes podrían validar su decisión. Y finalmente, en la nube, como yo luego a veces le digo, pues tenemos el estudio SOFIA con margetuximab, que hasta el momento no está avalado en ninguna guía clínica, y el estudio NALA, que es capecitabine con neritanib, que también la única guía que está aprobado es en NCCN, pero pues ya sabemos que esta guía pues es un poco flexible para sus aprobaciones. Creo que voy en tiempo. Y finalmente pues hablaremos del uso de la quimioterapia en el escenario de pacientes hormonosensibles. Creo que aquí se ha roto un paradigma. Creo que ya todos ustedes tienen extraordinariamente claro que la primera línea de tratamiento es la terapia endocrina. En esta línea de tiempo pueden ver cómo empezamos primero con tamoxifen, inhibidores de aromatasa, después entró el everolimus, después los inhibidores de ciclinas, tan altamente usados ahora en esta temporada, y últimamente los inhibidores de PI3K, más toda la terapia dirigida que nos falte. Y en este contexto, pues la duda es en qué momento utilizar quimioterapia versus la terapia endocrina. Y bueno, sigue siendo una pregunta difícil. Recordar que en qué momento utilizar la quimioterapia, insisto, después de haber iniciado una terapia endocrina, no siempre es fácil. Y como no lo es decir en qué momento ya es fútil para un paciente que yo insista en darle la terapia endocrina. Entonces, si volvemos otra vez a nuestro algoritmo, el que nos hemos basado para esta charla, creo que aquí lo más importante, y seguramente ustedes ya lo revisaron, es que la primera línea de tratamiento hoy para enfermedad metastásica hormonopositivo es un tratamiento endocrino, cualquiera de sus alternativas, y digo, ustedes la pueden ver en la diapositiva y creo que ya seguramente lo tienen ya muy trabajado. El momento exacto en el cual un paciente puede pasar a usar quimioterapia, pues es muy, muy clínico. Todavía sigue vigente el concepto de la crisis visceral e iniciar quimioterapia en ese momento. Pero lo que sí podemos decir es que ya un paciente, como ustedes pueden ver en este algoritmo, que ha tenido varias progresiones a varias líneas de tratamiento, cuando menos 3, y progresiones muy, muy rápidas. ¿Cómo se define progresión rápida? En el nuevo consenso lo ponen incluso de 3 meses. Pues es un paciente donde ya tenemos que empezar a pensar en opciones diferentes a la terapia endocrina. ¿Y cuáles tenemos en la mesa? Es el mismo caso de cáncer de mama triple negativo. Cualquiera, tanto la capecitabine como la eribulina, vinorelbine y las antraciclinas y los taxanos, si es que el paciente es virgen a tratamiento, tienen estudios que lo avalan y un papel fundamental en estas terapias. ¿Cuál es la recomendación? Una vez que uno decide iniciar quimioterapia en este grupo de pacientes,
Pues sabemos que aquí está la controversia de si duplete versus monoterapia, pero para este grupo de pacientes en específico se prefiere la secuencia de monoterapia. ¿Hay una secuencia óptima? No. A veces depende de la toxicidad, a veces depende de lo que tenga disponible, pero para este grupo de pacientes se prefiere una secuencia de monoterapia. Sabemos que la combinación es una alternativa. Me regreso un poco al tema de triple negativo, sobre todo cuando quieres una respuesta rápida. Y en este grupo de pacientes, pues serían casos muy seleccionados, quizá en el escenario de crisis visceral, donde podría yo tener la opción de dar un duplete. Si no, insisto, esta es la recomendación de expertos del nuevo consenso. Y pues bueno, creo que estamos en tiempo y pues espero que esta pandemia nos trate mejor en este 2021. Y como estoy en vivo, si alguien tiene alguna pregunta, insisto, estos fueron como los highlights de lo que tenemos, mínimo que tenemos que saber para el siguiente examen de consejo. Muchas gracias.